que es un privilegio el poder reunirnos un día más en el nombre del Señor y en torno a su palabra. Estamos en las mejores manos que podemos estar, no solo hoy el domingo y en este momento, sino el resto de nuestra vida, que es en las manos de Dios. Nos encontramos en sus manos, en esas manos buenas, en esas manos poderosas y en esas manos también generosas, porque nuestro Dios es generoso. Y un poco de esto me gustaría hablaros en esta mañana, pero antes vamos a orar, porque le necesitamos. Como bien nos comentaba tanto Jason como Ángela, hemos empezado ahora una nueva rutina antes del domingo del domingo de adoración, que es buscar media hora antes al Señor en la intimidad y juntos. Y esto está un poco inspirado en Spurgeon y su iglesia. Spurgeon, el príncipe de los predicadores, un predicador inglés, y mucha gente le preguntaba ¿cómo hay tanto poder en tus sermones? ¿Cómo hay tanto poder en esos mensajes? Y él siempre le decía, mira, esto es una gracia de Dios, pero realmente no depende ni viene de mí, sino que abajo de la iglesia, del tabernáculo, hay gente, decenas y decenas de personas que se juntan a orar, a interceder. Y le llamaban la caldera cristiana. ¿Por qué? Porque sabían que el fuego del Espíritu Santo iba a prender los corazones de los oyentes. Así que te animamos que a partir del siguiente domingo y en adelante te conectes media horita antes, 10 minutos antes, 5 minutos antes, si hace falta, para orar y buscar la presencia de Dios para que se mueva con poder, con libertad y de manera soberana. Así que, Padre, venimos ante ti en torno a tu palabra y yo vengo con temor, la verdad, y con debilidad y con mucho miedo. Y te ruego que por favor, Señor, puedas hacer algo maravilloso en esta mañana, que me ayudes a compartir tu palabra de manera sencilla, que la podamos entender todos, pero también que sea respaldada con tu poder, con el fuego del Espíritu Santo, para que seamos quebrantados, retados a vivir de una manera más y más santa, más cercana a ti. Queremos verte a ti y queremos que tú hables a nuestros corazones. Así que manifiéstate en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén, 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 amén. Me gustaría comenzar con una frase del también inglés predicador Martin Lloyd-Jones. Y dijo que la necesidad más urgente que hay en el mundo y en la iglesia no es aquella, sino el avivamiento genuino. Lo repetiré otra vez. La necesidad más urgente que hay no es la vacuna para el COVID, no es un rescate económico para los países que estamos mal. No es que venga una persona y unifique todos los países y haya solo un gobierno que vele por todos. No, la mayor necesidad que tiene este mundo y la iglesia es un avivamiento genuino. ¿Y por qué? Porque estamos en las manos de Dios, pero Dios ha querido que nosotros seamos sus manos, que nosotros seamos aquellos que llevamos a cabo su obra, su ministerio, que extendemos su reino. Pero, ¿cómo vamos a llevarla a cabo de una manera buena, efectiva y poderosa si nuestras vidas están apagadas? ¿Cómo vamos a poder ser esa respuesta a la necesidad mayor del mundo, que es un encuentro con el Cristo resucitado, si su iglesia, su esposa, sus seguidores, aquellos que lo debemos reflejar, realmente no lo estamos haciendo de la mejor manera? Y me gustaría ponerme a mí como ejemplo, pero como un mal ejemplo, porque yo como predicador
y como cristiano y como esposo, pero en especial como predicador, me siento frustrado. Estoy muy frustrado porque veo o yo me analizo y la gente cuando escucha los sermones puede decir que bien, que tal, que cual, pero sinceramente no me preocupa tu opinión. Pero sinceramente no me preocupa ni me alegra que la gente me diga, wow, qué pedazo de sermón. ¿Por qué? Porque yo no busco aplausos. Como predicador, como expositor de la palabra de Dios, yo no quiero halagos, yo no quiero aplausos, yo no quiero que la gente diga, wow, qué bien. Yo quiero que la gente diga, wow, Señor, gracias. Gracias porque me has hablado, gracias porque me has quebrantado. Gracias porque me estás transformando. Queremos al fin y al cabo que todos los domingos la palabra de Dios no simplemente sea predicada y expuesta de manera fiel, sino también que el fiel, que Dios hable a nuestros corazones y nos confronte, nos aliente, nos dé esperanza, nos dé ánimo, nos reprenda, os salve. Incluso a muchos o a algunos de los que estáis escuchando. Y esto mismo le sucedió a D.L. Moody, ese famoso evangelista norteamericano, uno de los más grandes de la historia, pero eso le sucedió antes de tener un encuentro dramático con Dios. Él tenía una vida ministerial muy exitosa. Él predicaba por las mañanas a miles, y por las tardes a otros cientos, a veteranos de la guerra. Constantemente había gente y gente que venía a los pies de Cristo. El ministerio iba viento en popa, pero de repente empieza a leer en el otro lado del charco del Atlántico a ese famoso pastor, Charles Spurgeon. Y entonces lee una frase que le quebrantó y dice que Spurgeon decía que aquel cristiano, aquel ministro que no hiciera la labor de Dios en el poder del Espíritu Santo, se sentiría muy frustrado y con ansiedad. Y es que aparentemente este hombre Moody tenía éxito, pero él en el fondo de su corazón, como incluso confesó más tarde, estaba tan atareado predicando, evangelizando, que no tenía ni 5 minutos para estudiar la palabra de Dios que él tanto amaba estudiarla. Había entrado en esa rueda, en esa dinámica eclesial, evangelística, olvidándose de lo primero, que era Dios y la comunión con el Espíritu Santo, que por 10 años él pensó que el Espíritu Santo era ese poder de Dios hasta que escuchó que era una persona, que era Dios, y que al ser una persona se entristecía y se alegraba. Se entristecía cuando lo hacíamos mal y se alegra cuando lo hacemos bien. Y es entonces que escuchó también a George Muller y este le dijo, mira, lo que importa no es tanto lo que Moody pueda hacer para Dios, sino lo que Dios pueda hacer en Moody y con Moody. En su viaje a Inglaterra, que duró unos 4 meses, cuando fue al tabernáculo donde predicaba Spurgeon, se quedó pasmado. Pasmado porque dice, no podía estar más lejos de ese púlpito, pero a la vez no podía sentir sus palabras más cercanas en mi corazón porque sentía que el Espíritu Santo estaba hablando en lo más profundo e íntimo de mi alma, diciéndome aquello que quería. Y entonces habló con él y lo seguía a todas partes buscando cómo era posible que tenía tanto poder de Dios. Pero como para el colofón de lo que Dios estaba haciendo en el corazón de Drew Lyman Moody,
encuentra dos mujeres piadosas, dos ancianitas, que siempre se sentaban en las primeras filas de la iglesia, y se acercaron a él y le dijeron: pastor, quiero que sepas que estamos orando por ti. Y él se sintió un poco herido en su orgullo, diciendo: bueno, no oréis tanto por mí, sino orar por el perdido, por el que realmente lo necesita. Y ellas insistieron: pastor, tú necesitas el poder del Espíritu Santo. Y le dijo: pero ¿cómo que necesito el poder del Espíritu Santo? ¿Pero acaso no veis el ministerio que tengo? ¿Acaso no veis lo que Dios está haciendo? Entonces le dijo: no, mirad, pues venir y explicarme mejor. Cuando llega a casa le dice a Emma, su esposa: oye, mira, lo que me ha pasado, estas dos mujeres me dicen que están orando por mí porque necesito el poder de Dios. Y como muy a menudo pasa con las mujeres, con nuestras esposas, es que son a veces la voz de Dios. Y ella le dice: Moody, y dice: ellas tienen razón. Necesitas más del poder de Dios. Y es por eso que en esta mañana me gustaría hablar de un tema muy importante y que es necesario para la edificación tanto de nuestras vidas como de nuestra iglesia, como del reino de Dios. Y es revestidos del poder de lo alto. El título, si lo estás apuntando: revestidos del poder de lo alto. Y vayamos a Lucas 11. Y voy a estar leyendo del 1 al 13. Y aconteció así que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó le dijo uno de sus discípulos: Señor, enséñanos a orar, así como Juan enseñó también a sus discípulos. Y él les dijo: cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Danos hoy el pan nuestro de cada día y perdona nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a los que nos hacen daño. Y no nos metas en tentación, sino más bien líbranos del mal. Versículo 5, también les dijo: supongamos que uno de vosotros tiene un amigo y va a él a medianoche y le dice: amigo, préstame 3 panes, porque un amigo mío ha llegado de viaje a mi casa y no tengo absolutamente nada que ofrecerle. Y aquel respondiendo le dice: no me molestes, la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados, no puedo levantarme a darte nada. Versículo 8, os digo que aunque no se levante a darle algo por ser su amigo, no obstante por su importunidad, lo repito, aunque sea su amigo, por su importunidad, se levantará y le dará cuanto necesite. Y yo os digo: pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abrirá. O suponed que uno de vosotros que es padre, su hijo le pide pan, ¿acaso le dará una piedra? O si le pide un pescado, ¿acaso le dará una serpiente en lugar del pescado? O si le pide un huevo, ¿acaso le dará un escorpión? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Revestidos del poder de Dios. Y he dividido este mensaje en 3 puntos. El primero: pedir, buscad y llamar. El segundo es: tenemos un Padre bueno y generoso. Y el tercero: Dios te llenará con su Espíritu Santo.
Pedid, buscad, llamar. Como hemos visto, un poco por meteros más en el contexto, aquí Cristo no está dando un sermón a la multitud. Aquí Cristo no está ni siquiera en el templo con los judíos, los rabinos, los escribas. Aquí está Jesús con sus 12 discípulos, con sus 12 amigos, con los más cercanos a él. Y es en el contexto de la oración que todo esto sucede. Versículo 1, y aconteció que estando Jesús orando en cierto lugar, cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. Es curioso porque en la Biblia no aparece recogida la petición por parte de sus discípulos de: Señor, enséñanos a predicar. Tampoco vemos ni leemos que Juan le diga: Jesús, enséñame a sanar. Ni tampoco que Pedro le diga: Jesús, enséñame a sacar fuera demonios. Ni siquiera a evangelizar. Pero sí vemos como sus discípulos, cuando escuchaban a Jesús orar, algo que no habían visto nunca, sucedió. Y fue aquello que les llevó a decir: Señor, Maestro, enséñanos a orar. Los discípulos se vieron maravillados y sorprendidos, de manera que sabían que de ninguna manera ellos podían imitar sus oraciones. Uno puede imitar la homilía, la dialéctica de un gran predicador, de un evangelista, pero uno no puede imitar la oración, porque la oración nace del deseo más profundo y del amor más sincero de nuestros corazones. Porque la oración básicamente es cuando un hijo habla con su padre que está en los cielos. Y para eso se necesita sinceridad, ser genuino. Por lo tanto, en ese contexto, Jesús les dice, les da la oración del Padre Nuestro, que no es una oración para ser repetida, como un loro, como un papagayo, sino es una oración para estudiarla y ver en cada frase qué enseñanza Jesús nos da. Pero cuando continúa, dice: bueno, supongamos que vosotros tienen un amigo y viene a medianoche, tú estás dormido con tus hijos, con tu esposa, y te pide algo para un invitado que le llegó de repente. Y tú le dices: amigo, estoy durmiendo, así que vete. Pero notemos que por su insistencia, este amigo le dará lo que le pide. Por lo tanto, es en un contexto de oración y es en un contexto de amistad, cercanía. Y es en ese ambiente que se nos llama a pedir, buscar y llamar. En algunas ocasiones este pasaje se ha interpretado como un llamado para el perdido, para aquel que no conoce aún a Jesús. Pero aquí vemos lo contrario, que es realmente un llamado a la iglesia, a nosotros, a pedir, buscar y llamar. ¿Para qué? Para que nos dé el Espíritu Santo. Pero cuidado, a ver, yo soy cristiano. Si soy cristiano significa que he nacido de nuevo y que he nacido de nuevo del Espíritu de Dios. Por lo tanto, su Espíritu mora en mí, he sido sellado, estoy bautizado con el Espíritu, en el Espíritu. Entonces, ¿cómo que Dios nos está diciendo y nos está alentando, Cristo mismo, a que pidamos, a que busquemos y a que llamemos para que se nos dé el Espíritu Santo? Pero antes de contestar esta pregunta, notemos que pedir, buscar y llamar son 3 sinónimos prácticamente, porque estos 3 adjetivos o verbos manifiestan un hambre, un deseo, una pasión, pero hay algo mucho más profundo que estas 3, que es una necesidad.
Y si estás apuntando, me gustaría que anotaras esta frase: Dios nunca será todo lo que tienes si Él no es todo lo que necesitas. La repito, Dios nunca será todo lo que tienes si Dios no es todo lo que tú necesitas. Y es que a la verdad, en nuestro crecimiento espiritual para nuestra vida, tanto espiritual como emocional, Dios es todo lo que necesitamos. De verdad, Dios es todo lo que necesitamos, porque solamente Él nos creó y Él conoce los anhelos, las necesidades y los deseos que hay en nuestro corazón. Por lo tanto, Dios tiene que ser nuestra gran necesidad. Pero Dios no será nuestra gran necesidad si intentamos llenar nuestras vidas con chucherías, con otros sustitutos que pueden aparentemente satisfacer por cierto periodo de tiempo, pero que rápido se va a esfumar. Y yo ahora no voy a decir cosas que están mal en sí, sino cosas que cuando se le da una prioridad que no les corresponde, se convierten en cosas malas y pecaminosas. Por ejemplo, la familia. La familia es un regalo de Dios. La familia es un don de lo alto para nosotros. Pero mi mujer, mi madre, mi padre, mi hermano, mis abuelos, en última instancia, yo no los necesito para vivir. Lo quiero, lo anhelo, lo deseo. Yo deseo el beso y el abrazo de mi esposa. Anhelo la sonrisa de mis amigos. Anhelo la palmada en la espalda de aquellos que me conocen y se alegran de verme. Lo deseo, lo anhelo, pero en última instancia no lo necesito. ¿Por qué? Porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque el ser humano somos cuerpo, alma y espíritu. Y de pan y de agua podemos llenar nuestro cuerpo. Nuestros afectos se pueden ver llenados también por personas, pero en última instancia Dios va a ser el único que puede llenarnos, porque fuimos creados por y para Él. Yo no fui creado para María Alejandra. Yo no fui creado para Juan y Laura. Yo no fui creado para hacer un trabajo, una labor. Yo fui creado para Dios, para conocerlo a Él, para disfrutar de Él y para glorificarle. Por lo tanto, hasta que yo no conozca a Dios y no me dé cuenta que Él realmente es todo lo que necesito, entonces Él no va a ser todo lo que tenga. Y por supuesto, tanto con la familia, con el trabajo y con todos los regalos y dones que Dios nos da. Son buenos y debemos anhelarlos, cuidarlos como buenos mayordomos. Pero en última instancia no tenemos que tener una necesidad de ellos, sino únicamente de Dios. Y el cristiano es una persona que es sumamente privilegiada. ¿Por qué? Porque aquí Jesús nos está diciendo que si alguien va en la madrugada, en la noche a un amigo y le pide, pues, al final por pesado, por cansino, como decimos aquí, se lo dará. Pero ahora déjame decirte una cosa. Ves a la Casa Real aquí en España a las 2, 3, 4 de la madrugada y pídele que te hagan un pollito asado o pídeles un pan para un amigo que vino de Madrid a verte. A ver qué va a suceder. Primero con la guardia y después si saliera el rey, pues a ver la que te soltaba. Pero evidentemente ya tenemos la respuesta y no hay que ser muy sabio. Pero el cristiano comentaba que es muy privilegiado más que nadie. Porque es el único que puede acercarse a la 1, a las 2, a las 3, a las 4, a las 5, a las 6 de la madrugada, a cualquier hora y en cualquier momento, de cualquier manera,
a la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores, a la presencia del Dios del universo, a pedirle por aquella necesidad que tiene en su corazón y puede tener la certeza y la confianza de que su Dios se la dará. ¡Wow! El cristiano es el único que puede acercarse a cualquier hora al Rey de Reyes con la misma confianza que un niño en medio de la noche se levanta y se acerca y se mete entre el papi y la mami en su cama porque tiene miedo. Y sus padres lo van a arropar, lo van a abrazar y le van a dar esa tranquilidad que necesita. ¡Wow! Pero ahora quiero preguntarte, en medio de tu necesidad, en medio de tu estrés, en medio de aquellas cosas que suceden en tu corazón, tanto las buenas como las malas, ¿a quién es a la primera persona que acudes? ¿Es a tu esposo, a tu esposa, a tu padre, a tu madre, al pastor, al predicador, al jefe de tu trabajo, al psicólogo, al psiquiatra, a la pastilla? ¿A qué o a quién es a lo primero que acudes en medio de tu necesidad? Dios está ahí, a tu lado. No tienes que tomar el coche e ir al hospital. Tienes que arrodillarte en tu corazón y decirle: Padre, aquí estoy, con toda mi ansiedad, con todos mis miedos, con toda mi incertidumbre. ¿Cómo soy? Ayúdame. ¿Y sabéis qué? Que nuestro Padre nos lo dará. Pero ¿cómo debemos hacerlo? ¿Cómo debemos acercarnos? ¿Cómo debemos buscarlo? Pues indirectamente, en ese pedir, buscar y llamar, que decía que son tres sinónimos, lo que manifiesta es una necesidad, un hambre, una pasión, es decir, de manera sincera, de manera real, de manera genuina. No decir: bueno, Señor, te doy gracias por dar un papagayo. Amén. No. Papá, ¿qué hago? Estoy hecho polvo. No sé qué hacer, no sé qué decir. Y yo lo confieso que muchas veces, perdón, busco en otras fuentes antes que ir a Dios. Y cuando me doy cuenta que he bebido en una fuente y en otra, que son buenas, pero que no van a completar aquella sed espiritual que tengo, me doy cuenta que entonces tenía que haber ido primero a Dios. Claro que sí, después a la esposa, al marido, al psicólogo, a tu padre, a tu madre, por supuesto, pero primeramente a Dios. Por lo tanto, debemos acercarnos en oración, con confianza y con un deseo genuino. Pero ¿por qué podemos tener la certeza y la seguridad de que Dios va a dejar de hacer todo lo que está haciendo? O dicho de otra manera, va a dejar de escuchar a los miles y millones de personas que le están hablando para escucharme a mí. Pues bueno, lo primero, porque Dios no es como nosotros. Él puede escuchar a todo el mundo entero sin necesidad de ponerte en espera, sin necesidad de dejarte como leído. Dios puede escucharte a ti, a mí y a todo el mundo entero al mismo tiempo y contestarnos, porque Dios es Dios. Él es Dios. Por lo tanto, tenemos que saber que Él es Dios, pero que Él es bueno y que Él es generoso.
Notemos que en el contexto nos habla de sus amigos. Imagínate que tú eres su amigo. Y es curioso porque la palabra amigo se repite 3 veces. Amigo, amigo, amigo. Y quiero decirte una gran revelación bíblica, evidentemente. Y es que tú y yo, todo aquel que ha confiado en Cristo, todo aquel cristiano, es amigo de Dios. Es amigo de Dios. ¿Cómo te diriges en tus oraciones a Dios? Oh, gran Padre, Señor, Dios de los cielos y la tierra, Creador del universo, de todo, te pido por un trabajo. O te acercas con naturalidad. Y quiero que se me entienda bien, no estoy diciendo que hacer o decir esos atributos de Dios esté mal, por todo lo contrario. Debemos de leer la palabra de Dios, empaparnos de ella, y a medida que nos empapamos, pues vamos a ver su grandeza, y eso se va a ver manifiesto en nuestras oraciones. Pero a veces pensamos que por una oración más larga y mejor hecha y más bíblica, con todos sus atributos, su gloria, sus excelencias, habiendo sido dichas, nos va a responder. Pero no. Lo que Cristo aquí nos está enseñando es que ese amigo es bueno y generoso, y que es nuestro amigo. Campeón, machote, ¿cómo te acercas a tu amigo? Con toda la naturalidad. Evidentemente con Dios debemos de guardar esa reverencia, pero a la vez esa reverencia no nos debe hacer cambiar nuestra manera en la que nos acercamos a un amigo o nos dirigimos a él. Asimismo tenemos que hacerlo a Dios. Me gustaría decirte que Dios está más interesado en bendecirte de lo que tú deseas serlo. Te lo repito, Dios está más interesado en bendecirte, perdón, en bendecirte, en llenarte, en edificarte, en hacer de ti un hombre y una mujer de Dios madura, de lo que tú lo deseas. Por lo tanto, puedes acercarte a tu amigo, sabiendo que ese amigo es tu Dios y que es bueno y generoso. Es por eso que en su generosidad, ¿qué nos dice aquí Cristo? De que Él nos dará. Dios nos lo dará. Y por si fuera poco, hace un contraste con nosotros, porque dice, si vosotros siendo malos, oye, David, yo no soy malo. Sí, bueno, tú eres malo como yo. La Biblia dice que todos somos pecadores, que todos hemos pecado y que estamos destituidos de la gloria de Dios, que todos buscamos primeramente nuestro ego, miramos siempre nuestro ombligo antes de mirar a los cielos, a los montes, antes de mirar a Cristo. La Biblia es clara en que todos, absolutamente todos, hemos pecado y por lo tanto estamos destituidos de la gloria de Dios. No somos buenos. No todo lo que hacemos es bondad, no todo lo que sale de mi boca hacia mi esposa, que la amo con locura, siempre es bueno. Porque no soy bueno, pero mi Dios es bueno. Y Dios ha empezado una obra en nosotros en la que nos va transformando de medida, de gloria en gloria, a medida que nos parecemos más a Cristo, a su Hijo. Pero no somos buenos. Y si nosotros, no siendo buenos, sabemos dar buenas dádivas, cuánto ni más Dios, que es bueno. Por lo tanto, en primer lugar, pide, busca, llama. En segundo lugar, podemos tener la certeza de que al tener un buen Padre, que es generoso y a la vez es nuestro amigo, y nosotros somos sus amigos y sus hijos, podemos saber que Él nos lo va a dar.
Pero ¿de qué nos está hablando aquí Jesús? Y que, mira, si hasta ahora no te has acordado de nada del mensaje, no hay problema. Pero esto que voy a decir es lo más importante. Y si tan solo te quedaras con esto, yo ya me daría como satisfecho. Dios quiere llenarte, saturarte de su Espíritu Santo. El contexto en el que Cristo se está dirigiendo a sus discípulos es de que pidan, de que busquen y de que llamen por más del Espíritu Santo. Ahora bien, ¿qué piensas? ¿Que acaso Pablo, Pedro, Moody, Spurgeon, Lloyd Jones, todos estos hombres y mujeres grandes en el reino de los cielos, han hecho estas cosas sin acudir al trono de la gracia? Sin pedir a ese Padre generoso, a ese amigo que está esperando bendecirnos? Por supuesto que no. Ellos acudían. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Dicho de otra manera, Dios te llenará de su Espíritu Santo. Tú tienes el Espíritu Santo como yo, hemos sido sellados y Él está en su plenitud, pero Dios quiere llenarte más y más y más de su plenitud. Y no sería tanto, como dice Hendriksen, como una copa que rebosa de agua y que ya no puedes llenarla más, sino más bien como un globo que llenas y llenas y llenas de aire, y cuanto más lo llenas, más grande se hace y más aire cabe. Pues de la misma manera Dios quiere insuflar en nuestros corazones más y más y más de la plenitud del Espíritu Santo. Dios está interesado en seguir soplando en tu alma y en la mía más y más de Dios, más y más de Él, más y más de su poder. Porque si queremos edificar nuestra vida, los tenemos que hacer en el poder de Dios. Si queremos edificar nuestra iglesia, tenemos que hacerlo en el poder de Dios. Y si queremos ser de bendición y de edificación para este mundo en ruinas, tenemos que hacerlo en el poder de Dios. There is no way que podamos hacerlo, no hay ninguna manera que podamos hacerlo en nuestro poder, en nuestra sabiduría, en nuestra audacia. No podemos edificar nuestra vida, nuestra iglesia y este mundo si no es en el poder del Espíritu Santo. Por eso este último, tercer punto, Dios os llenará de su Espíritu Santo. Volvemos al versículo 10. Porque todo el que pide, recibe. Y el que busca, halla. Y al que llama, se le abra. Estamos viendo como Jesús está diciendo, si pides, se te da. Pero si pides que del Espíritu Santo, es una tragedia, la verdad. Yo cuando veo mi vida y digo, podría tener más y más y más de Dios y no lo tengo porque no pido. Podría ser más y más parecido a Cristo en mi carácter y no lo soy porque no busco más de Él. Y es una tragedia, porque el mundo allá afuera que está perdido y perdiéndose necesita a hombres y mujeres llenas del Espíritu Santo. Como decía Lloyd Jones, la urgencia más grande que tiene este mundo es la de hombres y mujeres llenos del Espíritu. Necesitamos tener un avivamiento. Y yo vengo hoy en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a decirte, tú necesitas más del Espíritu de Dios.
No puedes conformarte en acudir un domingo más a la iglesia, escuchar un domingo más el sermón, cantar otro domingo las mismas canciones, ir a tu trabajo, a tu escuela, decir sí, soy cristiano, cuando hay un mundo que nos necesita. Dios te llenará con su Espíritu Santo. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo os llene, os sature de él como en Pentecostés. Cuando el Espíritu Santo venga, podremos tener ese poder apostólico, ese poder de Dios con vidas edificadas, porque lo que edifica nuestra vida es el poder de Dios, la palabra de Dios, el Espíritu de Dios, pero no solo vidas edificadas, sino también matrimonios edificados, trabajos edificados, un mundo mejor edificado en el que el reino de Dios se extiende. Y es curioso porque la palabra poder en Hechos 1:8, dinamis o dunamos, aparece 9 veces. Y en una no se sabe bien si se puede referir al poder de la predicación que convence al pecador y se arrepiente, o de las señales milagrosas que acompañan a la predicación. Pero el resto de las 8 veces se refieren al poder para obrar milagros. Y lo que Cristo nos está diciendo aquí es que ese poder del Espíritu Santo para obrar milagros, el primer milagro, que es la salvación, está en ti y en mí. Y si no tenemos más de ese dinamis, de ese poder, de esa dinamita, es porque no pedimos, no buscamos y no rogamos. Por lo tanto, ese poder para obrar milagros que se veían los apóstoles, que se veía en los primeros cristianos, que se veían Dwiliman, Moody, en Spurgeon, en Lloyd Jones, en Whitefield, Wesley, los que quieras. Ese mismo poder está disponible para nosotros. Verdadero poder, verdadera pasión, verdadera gloria a Dios. Y ya quiero ir acabando, pero de verdad, ¿no? Como confesaba al principio, me siento frustrado muchas veces, porque yo no estoy feliz como predicador en que la gente diga, wow, qué bien la prédica. Me da igual, no me importa ni tus aplausos, ni tus acusaciones, de verdad. Quiero que Dios me utilice como un instrumento de salvación y de santificación. Quiero que cuando me escuches a mí, el Espíritu Santo se mueva dentro de ti, hable a tu corazón y remueva y sacuda todo aquello que hay en ti, todas esas palabras que Dios te está diciendo desde hace años y años o meses. Haz esto, no hagas lo otro, confía en mí, sigue adelante, y no lo haces porque no tienes ese poder. Pero vengo en el nombre de Dios para decirte, ese poder para obrar milagros, ese poder está disponible. Pide, busca, llama y se te dará. Cuando estas 2 mujeres, como comentaba al comienzo en la introducción, le dicen a Moody que verdaderamente necesita más del poder de Dios, en ese momento él empieza a pedirle internamente, Señor, quebrántame, Señor, cámbiame, Señor, mata mi ego,
Señor, no quiero más. Señor, no quiero más de mí, quiero más de ti. No quiero nada de mí, quiero todo de ti. Y empieza, y empieza, y empieza, hasta que llega un día en el que iba por las calles de Chicago y siente como la presencia de Dios cae sobre su vida. Y en ese momento dice que sintió a Dios de una manera tan grande que tuvo que acercarse a casa de un amigo suyo y decirle: amigo, déjame una de tus habitaciones y por favor no entres, no entres, no entres, no, da igual si pasa un día o 10 días, pero no entres, porque Dios está trabajando conmigo. Y él cuenta o ha dejado escrito que se trata de una experiencia tan sagrada, tan santa con Dios, que no le gusta mucho ni mencionarlo, pero simplemente dice que sintió el amor de Dios en su vida con tanto poder, con tanta gloria, que sintió como su mano amorosa y poderosa lo iba aplastando más y más y más y más y más y más, hasta que le dijo: Señor, levanta tu mano o moriré. Señor, levanta, quita tu mano o voy a morir de amor. Y a raíz de ahí ocurrió algo increíble en su vida. Siguió predicando los mismos sermones. Siguió utilizando las mismas ilustraciones. Siguió yendo a los mismos lugares. Pero el poder de Dios se manifestaba en la salvación de muchos y muchos cientos y miles de más personas. Mucha más gente venía al conocimiento de Dios, era convencida de su pecado, de que necesitaba arrepentirse y poner su confianza en Cristo, porque si no un infierno eterno le esperaba. Muchas más personas, muchos más cristianos eran santificados y retados a decir: quiero vivir una vida consecuente, quiero vivir una vida de poder, una vida de santidad, como hemos hablado en estas semanas atrás. Porque el poder de Dios es para ser testigos, para anunciar a este mundo que Cristo vive, que Él resucitó, que Él triunfó sobre la muerte y el pecado, que el infierno no pudo detenerlo y que si tú pones tu confianza en Él, de igual manera el infierno no va a poder retenerte ni la muerte, porque vas a resucitar para toda la eternidad con Él. Por lo tanto, ese poder del Espíritu Santo, ese poder de Dios, lo necesitamos en nuestras vidas. ¿Acaso quieres que pasen 20 años más, 30 años más, 50 años más y ver que tu vida no produce el fruto que podría producir? ¿Acaso quieres que pasen meses y meses y meses y sigues desobedeciendo a Dios por tu temor del qué dirán, qué pasará conmigo? Poder de Dios. Iglesia, el poder del Espíritu Santo, la presencia del Espíritu Santo. Pedir, buscar, llamar, y puedes confiar de que el Espíritu Santo te será derramado más y más y más. Y concluyo con una frase que Henry Barley le dijo a Moody. Dice: mira, Moody, hermano, amigo, un evangelista norteamericano, bautista también, el mundo está aún por ver lo que Dios puede hacer con y por medio de un hombre que se consagre totalmente a Él. Lo repito, el mundo aún no ha visto lo que Dios puede hacer con y a través de un hombre y una mujer que se consagre totalmente a Dios. ¿Y sabéis cuál fue la respuesta del evangelista de Chicago, de Moody? Por gracia, Señor, por tu gracia, yo seré ese hombre. Se consagró, decidió
que ya no pondría su confianza en sus ejemplos, en la homilética, en la predicación. Decidió que ya no pondría su confianza en su manera de argumentar, ni en sus buenos sermones expositivos. No. Decidió confiar en el poder de Dios. Y ahora quiero acabar, iglesia. No hace falta que me digas que tú también te sientes frustrado con tu vida espiritual como yo, porque lo sé. Pero tengo la buena noticia de que Dios quiere cambiar esa realidad en tu vida y en la mía. Y hoy no tiene que pasar un día más, ni una semana, ni un año, ni 10. Hoy quiere el Señor derramar más y más de su Espíritu Santo sobre ti y sobre mí. Hoy quiere Dios derramar más y más de Él en nosotros. Y a ti, querido amigo, que tal vez aún no conoces a Dios, que me escuchas hablar de la presencia de Dios, de lo que Dios hace en tu vida, de la belleza y del amor y de la dulzura del perdón de Dios que uno experimenta, de esa salvación. Yo no sé ni de qué habla este hombre. Pues déjame decirte también que hay una buena noticia para ti, y es que Dios te ama. Y Él nos ha dicho en su palabra, la Biblia, de que si te acercas a Él en arrepentimiento por haber vivido de espaldas a Él y confiando de que Él te va a perdonar, que te ama y que te va a salvar, Él lo va a hacer. Así que acude, amigo, amiga, al Señor y pídele perdón. Y deja que Él también derrame de su Espíritu Santo sobre tu vida. Y entonces pases a ser también parte de la Iglesia Universal del Señor y puedas seguir extendiendo el reino de los cielos. Ahora, está aquí en Valencia por ver la gente lo que Dios puede hacer contigo y conmigo. Están los valencianos aún por ver lo que Dios puede hacer con un hombre y una mujer que se consagra completa y totalmente a Dios. Yo creo que sí. Pero yo creo y deseo y quiero que tú también seas parte de este mover, que tú también seas parte de este movimiento y que cuando muramos podamos morir con el mayor gozo posible de haber corrido nuestra carrera y haber acabado con gozo, sabiendo que la obra que Dios nos dio a hacer, la hicimos. Fuimos torpes, pero el Señor fue fiel. Fuimos débiles, pero el Señor nos fortaleció. Pecamos, pero el Señor nos perdonó y nos levantó.